Hola, Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de cuéntame Cuéntame que te que te escucho. escucho. En el día de hoy, pues tenemos a un invitado, ¿verdad, María? A un invitado muy especial que yo tenía muchísimas ganas de entrevistar, que Ujú. se llama Juanma Martínez Patiño y que estuvo en la frontera entre la vida y la muerte. Tuvo Ya una ves. FM que se llama. Y bueno, Juanma, a ver, vamos a ponernos en contexto. Yo soy una loca de las FM, ¿vale? A mí me encanta estudiar sobre el tema, informarme, pero Joana está todavía conociendo, no conoce mucho el tema. Entonces, a ver si tú nos puedes explicar qué es una FM para Sí, que lo entienda todo el mundo que nos vea y también lo entienda Joana. O sea, que un poquillo. sí. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. A ver, lo que yo sé de lo que significa una ECM, que es una experiencia cercana a la muerte, esto lo empezó a estudiar el doctor Raymond Moody en los años 70, porque había muchísimos pacientes que le narraban sus experiencias y este hombre pues empezó a preguntarse a qué se debía todo esto. Y una experiencia cercana a la muerte, pues como bien indica ese nombre, es que estás o a través de un paro cardíaco, o a través de un accidente, una enfermedad, un coma, pues experimentas, no todo el mundo lo recuerda, que yo creo que sí, que todo el mundo que pasa por esos lugares que estoy diciendo, creo que ha tenido una ECM, lo que pasa que como hay gente que lo recuerda y otros que no, pues en el caso de los que lo recordamos, pues es una experiencia que digamos que es una vivencia que no te deja indiferente, ¿no? Es un punto de inflexión en tu vida que te aclara muchas cosas de lo que es el concepto de vida, de la vida. Sí. Entonces, es como pasar a otro umbral, ¿no? Bueno, ya lo iremos hablando, lo iremos hablando. Qué fuerte. Bueno, y todo esto porque empieza, o cómo empieza tu historia. ¿Cómo empieza mi ECM? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Bueno, mira, esto ocurrió en el año 1981, fíjate, si ha llovido. Ya bastante. Yo tenía, yo tenía entonces 12 años, bueno, un par de meses antes de cumplir los 13, porque esto me pasó precisamente sobre el 16-17 de enero. Bueno, volvía yo de la escuela como un día normal y corriente, llegué a mi casa, entonces salíamos del colegio, que es lo que se hacía antes la EGB, ¿no? Sí. Y entonces acababa a las 6 de la tarde el colegio, regresaba a mi casa, que tenía 5 minutos, y en el transcurso del colegio a mi casa yo no me encontraba mal para nada. Y, o no recuerdo encontrarme mal. Lo que sí que cuando llego a casa y me pongo a hacer mis deberes escolares y, bueno, lo típico, la merienda y todo eso, Ujú. al rato empiezo a encontrarme mal, con unos síntomas como los que tiene cualquier persona cuando está padeciendo una gripe o un catarro muy severo, ¿no? Sí. De hecho, empecé, bueno, pues con ese abatimiento del cuerpo, el sentirte flojo, dolor así como de huesos, fiebre, dolor de cabeza, bueno, lo Ah, típico que podría jolín. ser una gripe, un catarro. Entonces, claro, cuando yo empiezo a encontrarme así de esa forma, pues lógicamente mi madre, como cualquier madre, pues me atendió allí y viendo los síntomas y tal, pues llamó al médico. Entonces ellos forzosamente y con mucho sacrificio pagaban lo que se decía antes una iguala, ¿no? Que era como un médico privado, Sí. ¿vale? Para que nos pudiera atender, como una mutua ahora, por ejemplo, ¿no? Mm. Y el médico acudió a mi casa enseguida y me acuerdo que era un médico joven, y enseguida que me examinó, pues determinó que lo que yo tenía era una gripe común. Bueno, es que además era muy normal que en esos meses de invierno, pues Ah, ese síntoma que yo tenía, pues se debiera a una gripe. Y nada, le dijo a mi madre que tuviera que coger, bueno, las pautas a seguir, ¿no? Aquello de controle la fiebre, dele esto para el dolor de cabeza y el tema, bueno, analgésico, que tampoco. mm. Bueno, la típica, antes con la aspirina se solucionaba todo. Bueno, pues te dan aspirinas, luego mi madre iba poniéndome pues unos vendajes con agua fresquita Ujú. para Sí, aliviar sí, el tema de la Ah, fiebre. sí, sí.
Y nada, me acuerdo que esa primera noche, porque eso como he dicho antes, me empieza a suceder por la tarde, y esa primera noche pues mi madre estaba entre su habitación y la mía haciendo viajes, a ver, controlándome, a ver cómo me iba encontrando yo. Yo pues estaba, pues eso, no me encontraba demasiado bien, la verdad. Pero bueno, soportable. Y luego lo que sucede al día siguiente, que es que yo cuando... yo de chaval siempre he sido un chaval muy pecoso, que tenía muchas pecas. Era rubio casi pelirrojo y con muchas pecas que en el colegio me daban panocha a los amiguitos. Mira que estupendo ese pelirrojo y de pequeño, la Sí, gente con el bullying, yo no lo conecto Bueno, mucho entiendo. con bueno, ella. Yo hace años. ahora que me tiño de pelirroja para ser pelirroja. Sí, bueno, claro, el ser así rubio como pelirrojo, pues digamos que destacabas un poco. Total, que era muy pecoso. Yo cuando me veo entre las pecas de los brazos, yo me vi unos puntitos, como una especie de pecas, pero que no eran pecas, yo las podía distinguir bien. Y entonces mi madre cuando se vio el tema dice, uy, esto, volvió a llamar al médico, el médico acudió después de un rato y tal y que cual, y dice, bueno, esto puede ser una reacción al medicamento, que yo no soy, que es muy importante también que la gente lo sepa, porque a veces se pueden sacar conjeturas equivocadas, porque yo no tengo ninguna alergia a ningún medicamento, ni lo he tenido antes, ni lo tengo ahora. Y bueno, dijo que podía ser una reacción, cambió los analgésicos y tal, pero mi madre, ¿sabes? Como muchas madres que tienen esto sentido más acentuado que los padres, que Ella lo, acaba de ser madre hace poquito. Sí, bueno, pues No ahora puede. vamos, lo tiene sí, sí, se eso nota un montón, ¿eh? palpitando, está Sí. palpitando. Seguramente que estarás ahí pendiente de tu Y niño. ya me ha pasado que se quiere ahogar y yo ya le estoy viendo la cara, aunque no esté tosiendo, digo, se está ahogando. Y Gustavo, no, no exageres. Cuando veo al bebé es que saca la mandarina y yo, ¿ves que se está ahogando? Es que es Bueno, muy fuerte. pues eso es lo que pasaba. Bueno, pues mi madre pues, no se quedó muy conforme, pero el Mm, médico dice, bueno, luego a la tarde, si usted ve que tal, que esto no remite, lo de la fiebre y tal, pues llévelo de urgencias. Vale. Nosotros, donde yo, bueno, actualmente vivo en la provincia de Barcelona, en un pueblo que se llama Martorell, pero yo me he criado en una localidad muy cercana a Barcelona también, a nada, a 10 minutos de coche, que se llamaba Sant Boi de Llobregat. El hospital de Belviche, que es muy conocido, pues está muy cerca de esa localidad de Sant Boi donde yo me crié. Bueno, pues mi madre, pues eso, decidió llevarme de urgencias a este hospital. He de decir que si yo esa noche, ese día, mi madre hubiera dejado a ver qué pasaba y hubiera hecho otra noche en casa, seguramente otro día ya no me hubiera despertado. No me hubiera despertado en este mundo. guau. Bueno, pues resulta de que, bueno, mi padre estaba trabajando en la fábrica, no había disponibilidad de poder, no era como hoy en día, los móviles, todo eso no existía. Entonces, un tío mío que vivía muy cerca de nosotros y estaba por allí, mi madre lo avisó y en su coche, un Seat 600, pues me llevaron entre ellos dos, cogieron, me metieron en el coche y me llevaron para el hospital de Belvich. Y entonces, digamos que cuando llegamos a la puerta de urgencias del hospital de Belviche, llegó con el coche, lo llegó hasta la misma puerta, eh, acudió un celador con una silla de ruedas y ahí me acomodaron en esa silla para introducirme dentro por el pasillo, ¿no? Pero antes de entrar en el pasillo, ya dentro del pasillo de urgencias, yo ahí tuve una primera experiencia muy fuerte o muy extraordinaria, ¿no? Que entonces yo no sabía cómo llamarla, cómo denominarla. Era una experiencia de que hoy sí que sabemos darle nombre, extracorpórea. En ese Yo, momento, ostras. en ese momento, yo muchas veces cuando explico esto hago la comparativa con... Mucha gente ha visto la película de Ghost, ¿no? Dice, Sí, ¿habéis visto la película de Ghost cuando le pegan sí. el tiro a él que sale del cuerpo y... Bueno, pues eso es así, tal cual, ¿eh? O sea, es así. Yo cuando tengo esa primera experiencia, sin saber cómo,
pero yo supongo que es que en ese momento que yo me introducía dentro del pasillo de urgencias, yo ahí o perdí el conocimiento o entré directamente en coma. Digo en coma porque resulta que ahora contaré la experiencia, pero allí en el hospital de Belvisel, cuando me hicieron el diagnóstico, se dieron cuenta de que no era una gripe, que era una meningitis. Era bastante grave. Wow. Súper peligroso. Y estuve, bueno, pues eso, cuando entro ahí en el pasillo, yo no sé si perdí conocimiento y entré ya en coma, eso no lo sé. Pero el caso es que yo me estaba viendo, yo como si fuese una lámpara, ¿no?, pegada al techo, podía verme a mí. Y claro, para mí era una sorpresa decir, joder, pero al verme en la silla digo, pero si ese soy yo. O sea, pero con la sensación, ni miedo, ni nerviosismo, Eso iba a preguntarte. de nada, mucha tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque yo cuando veo mi cuerpo en la silla, yo no tengo un apego al cuerpo, a ese cuerpo. Es como cuando te quitas una prenda que te ha hecho su servicio ese día y tú la cuelgas en el armario o lo que sea, ¿no? Pues algo parecido a eso. ¿Por qué? Porque yo me seguía sintiendo yo. Yo seguía siendo yo. Pero con una diferencia ya muy notable. Lo primero, que no tenía ningún malestar físico. Yo me encontraba perfectamente bien, muy tranquilo, muy sosegado, con la sorpresa de decir, leche, ¿qué está pasando?, ¿no? Porque yo, más estaba yo viendo todo lo que sucedía a mi alrededor, pero con un perímetro de 360 grados, lo veía todo. Pero eran en este plano terrenal, digamos, ¿no? Siempre cuento la anécdota o la curiosidad de que yo, por ejemplo, hubo un momento que pensé dónde está mi tío, porque yo estaba viendo cómo me metían para adentro en la silla de ruedas, cómo me llevaban los sanitarios y mi madre que iba detrás. Entonces, al no ver a mi tío, yo pregunté, ¿dónde está mi tío? O sea, me lo pregunté a mí mismo, ¿no? Pensé en él y de pronto lo estaba viendo cómo estaba aparcando el coche en el parking del hospital, que estaba en otro sitio. Entonces, digamos que lo estaba viendo con unos ojos no físicos. Y, o sea, que era como que te transportabas, te trasladabas con la mente, con el pensamiento. Y estaba en dos sitios a la vez. Estaba viendo lo que estaba pasando cuando a mí me introducían para adentro y estaba viendo a mi tío cómo se estaba aparcando el coche. Todo eso, que ya es extraordinario, pero con una sensación bien, de tranquilidad, de una paz, pero ahora cuando cuente la segunda parte, que para mí es la más significativa, que muchas veces me emociono cuando la cuento, porque como digo, aquí en esta parte de esta experiencia extracorpórea, que ya te digo que es bastante significativo y extraordinario, pues yo que paso a otro plano diferente, ya no es terrenal. Hay mucha gente que ha pasado por una FM y recuerda o dice haber pasado por un túnel, ¿no? Sí, una luz. Al final hay una luz y todo eso. Yo lo del túnel no lo recuerdo, la verdad. Pero sí que de ese plano, como digo yo, terrenal, que me estoy viendo desde arriba, paso a otro sitio, a un lugar diferente, que ya no es terrenal. Digamos, bueno, siempre doy la explicación de que yo desde que tengo uso de razón, soy un crío, la naturaleza, bueno, soy un amante de la naturaleza. De hecho, vivimos, mi familia y yo, rodeados de naturaleza, porque no concibo la vida sin tener ese contacto diario con ella. Yo hace poco me he mudado a un pueblecito de la naturaleza, por eso tengo una perra y 2 gatos, he tenido ratas, o sea, todo lo que sea animales, plantas, me apasiona. Bueno, es que el ser humano pertenece a la naturaleza, lo que pasa es que se nos está olvidando. Bueno, pues yo donde llego a este lugar, a este plano, como queramos llamarlo, que bueno, para los religiosos, ¿no?, sería como el paraíso, porque aquello realmente era de una naturaleza exuberante, extraordinaria, una maravilla. Yo en ese sitio estaba, bueno, en ese lugar, o sea, tú te sientes como formas parte de ese lugar, ¿de acuerdo?
Es como que todo está conectado. Pero el color, mira, yo soy daltónico. Allí veía colores que yo ya no he vuelto a ver más. Y luego, o sea, los colores, por poner, no sé, es que es muy difícil de poderlo explicar debidamente, pero es que no hay palabras para explicarlo todo lo que uno vivió, ha vivido allí, ¿no? Los colores estaban vivos. Todo estaba conectado. Una pequeña hoja de la rama de un árbol estaba conectado conmigo. Yo estaba conectado o sea, el sitio era paradisíaco, como digo. Estaba felizmente allí y yo estaba viendo en ese lugar, pero como que nos separaba una barrera no visible, pero en el mismo entorno había más niños de diferentes edades, y estaban todos, digamos, tutelados o cuidados por gente mayor adulta, pero esta gente adulta eran jóvenes todos. Y estaban con ellos como cuando una excursión de un colegio que hay a un lugar de estos de naturaleza del campo a pasar el día y están ahí felizmente, pues algo semejante a eso. Y yo quería ir con ellos, quería ir para allá, pero había algo que me lo impedía. No podía acceder a aunque estábamos todos en el mismo plano, digamos, en el mismo sitio, pero había algo que me lo impedía. Como si hubiera una barrera Sí, física delante tuya o algo así. yo luego, bueno, con los años y eso, vas deduciendo y te vas aclarando más cosas, ¿no? De la vivencia. Cuando al principio te viene todo, tienes esa vivencia y vuelves aquí, tienes que todo eso masticarlo bien, medirlo y todo eso. Yo creo que ese umbral que no se veía, pero que no podía pasar, seguramente que si lo hubiera pasado ya no habría retorno, ya me hubiera quedado allí. Perdón. Entonces, esta gente, digamos que, o telepáticamente, bueno, por decirlo de alguna forma que se entienda, pero no, tampoco es telepáticamente, sino a través como del pensamiento, había una comunicación y ellos me decían que yo no podía estar allí. Bueno, pues en ese momento, que para mí es lo más extraordinario, lo más significativo que me ha pasado en la vida, mira que soy un tío feliz, ¿vale? O sea, que estoy muy, muy bien acompañado, estoy muy feliz, pero bueno, no tiene nada que ver. En ese lugar, en ese momento, digamos que yo no sé si voy hacia ella, o ella viene hacia mí, pero hay una luz blanca luminosísima, pero que no te deslumbra, que te va rodeando, te va abrazando, te va envolviendo. Y ahí es cuando, a diferencia de la otra experiencia que me salgo del cuerpo y que me encontraba bien, aquí no solamente encontrarme bien, es que sentía un amor y una paz indescriptibles. O sea, es un amor que no es realmente es que no es de este mundo. Como yo siempre pongo el mismo ejemplo, mis hijos, que bueno, literalmente daría mi vida por ellos. Estoy felizmente casado, es mi madre, o sea, cualquier madre, ¿no? El amor de una madre, o sea, esto lo superaba, bueno, lo multiplicaba por 1000, igual me quedo corto. Es que el sentirte tan querido, el sentirte ese abrazo, ¿no? Que uno se pregunta cómo puede haber algo o alguien que te quiera tanto, ¿no? O sea, y sobre todo sentirte en casa, haber vuelto al hogar. O sea, esa era la sensación de que yo estaba en mi casa, o sea, había vuelto al hogar donde todos vamos a volver y de donde todos pertenecemos. Todo eso te quedaba meridianamente claro. Fijaros que otra cosa muy significativa, en ese momento que esa luz blanca me está envolviendo, me está abrazando, me está llenando y colmando de amor, yo lógicamente me quería quedar ahí. O sea, en ese momento aparece mi abuelo. Mi abuelo vino a recibirme. Mi abuelo había fallecido unos años antes, era el padre de mi madre, con el que yo tenía un vínculo bastante estrecho y tal. Y este abuelo mío pues aparece allí, tal como yo lo recordaba
la última vez que lo vi, que fue unos pocos meses antes de fallecer, y lo vi tal cual. Y él me dijo que yo allí no me podía quedar, que no era mi momento. Yo ahí tuve un poco de discusión con mi abuelo, porque fijaros qué curioso también, ¿no? En ese momento, en ese lugar, en ese plano, como queramos llamarlo, uno adquiere una capacidad de comprensión, no sé, hay como una expansión de conciencia, de la conciencia, que todo te queda muy claro, que todo lo entiendes. ¿Por qué digo esto? Dime, Sí. dime. No, tú en ese momento no pensabas en tu madre, o sea, Sí. preferías, claro, no te importaba Ahí, quedarte allí. ahí es donde voy. Yo no, a ver, yo en ese momento no es que yo no pensaba en nada Espera, de espera. ellos, Perdón, perdón. pero Perdón. María, vete era para atrás, consciente. que estás... Eso. Y Ah, como yo vale, tengo no la sé. pantalla ahí, tú tienes... Me sales... O sea, me estoy pegando mi cabeza con la tuya en el vídeo. Ah, perdón, vale, vale. Sí. Bueno, pues lo que yo venía a decir es que en ese momento que yo, pues eso, yo me quiero quedar allí, yo soy consciente, o sea, me llega la información, lo estoy viviendo yo, la angustia que tenían mis padres, porque fíjate, ¿no? A mis padres el diagnóstico que le estaban dando, yo ya estaba en una UCI, y ya estaba, bueno, ya estaba en coma, ya estaba en... y a ellos, los médicos me habían desahuciado, fijaros, mis padres estaban con un... Pues imaginaros cómo podían estar. Yo Total. era consciente de todo ese dolor, de toda esa angustia, y aún así yo entendía que todo estaba bien, que todo se estaba dando como se tenía que dar. O sea, te queda eso muy claro. O sea, como tú lo entiendes y tienes ese convencimiento y que estás sabiendo que todo está perfecto, que todo está bien, por mucho que nos cueste a nosotros entender cómo va a estar bien, ¿no? Si estás tú, que los médicos le están diciendo a los padres que van a perder, seguramente el hijo no salga de esa, pero estaba bien, tú entendías que todo estaba como tenía que ser. Pues aun con todo y con eso, yo me quería quedar allí, porque entendía que todo era como tenía que ser. Y mi abuelo es el que insistía que no era mi momento y que yo me tenía que volver. Entonces, después de luchar con mi abuelo, ¿no? Que también era una comunicación mental, sin tener que emitir ninguna palabra ni nada, pues digamos que yo le hice caso y después de 9 días en coma yo desperté. Wow. Y cuando despiertas, o sea, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo te sientes? O miras así y de repente es a tu familia y tú estás pensando en lo que acabas de vivir. O sea, ¿qué es realmente? No sé, Yo, ¿uno es mira, consciente yo realmente de que ha estado en coma? No creo, ¿verdad? O sea, ¿el qué? uno es consciente de que realmente se estaba en coma, o sea, de repente despiertas, ¿no? Ves a tu familia, todos alegrarse, pero tú vienes de vivir una experiencia, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo es ese momento? O sea, no sé, ¿se te olvidan o no? No sé. No, no, no. O sea, yo no tengo la sensación de haber estado ni dormido, ni en coma, ni nada. Yo había estado más vivo que nunca. O Guau. sea, ahí la gente cuando yo lo cuento a veces, ¿no? Dices, bueno, hostia, es que tú estabas en coma, igual todo eso lo soñaste. Ajá. Digo, no, no, No. no. O sea, haciendo una comparativa para mí totalmente veraz, el sueño es esta vida. Eh, Guau. Esta vida sí que es un sueño. Cuando tú estás experimentando ese otro lado, el retorno al hogar donde tú realmente perteneces, que eso te queda totalmente claro, esa es la verdadera vida. Esto es un sueño, esto es una aventura. Y claro, yo la primera persona cuando yo se lo cuento, porque claro, yo estaba en una UCI, estaba aislado por el tema de la meningitis, todo. Pasan unos días cuando digamos que yo ya empiezo a estar un poquito más fuerte, no dejaban aún entrar ninguno de mi familia dentro del box, de Mm. la habitación, de la UCI. Entonces me comunicaba, había en la puerta, había como una ventanita y había
esto, ¿cómo se llama? ¿Teléfono? No. Sí, algo parecido. Ahora Sí, no me acuerdo cómo se dice. o un walkie o algo así. No, era como un interfono, como un Ah, interfono. vale. ¿Vale? Entonces yo me comunicaba con mi madre. Ya el primer día que dejan a mi madre pasar adentro, que es la primera persona que entra conmigo, familiar, yo le cuento a mi madre que yo había estado con, al fin y al cabo era su padre, y es con el abuelo. Yo he visto al abuelo, he estado con él. Claro, Sí. mi madre, que para un niño su madre es el pilar más grande que hay, pues claro, ella me dice a mí, dice, bueno, es que has estado muy malito, seguramente, bueno, como diciéndome que lo he soñado, ¿no? Y digo, no, digo, he estado con el abuelo bueno, el caso es que a mí no me creía. Esto lo conté también, porque además lo contaba yo con la ilusión de un niño, porque a lo mejor te pasa de adulto, como he conocido luego personas que han tenido una experiencia de la muerte ya de adultos, y a lo mejor se lo guardan porque no se atreven por el que dirán y todo eso, Ya. ¿no? Y es un condicionante muy grave el tema social. Pero claro, yo era un niño y lo contaba con la misma ilusión que yo lo había vivido. Y cuando ya ves que no te hacen mucho caso, no se lo creen. Y luego también lo trasladé a dos de las enfermeras que cuidaban de mí y les contaba de que dónde había estado y todo eso, que tampoco, bueno, pues que sé, no hacían mucho caso. Pues el caso es que uno ya empieza a sentirse un poco un bicho raro, ¿no? Y ya todo esto, pues ya te lo vas guardando para ti, porque ya no te atreves, y menos, Claro. bueno, pues eso. El caso es que, bueno, a mí me pasaron más cosas. Yo, después de volver a la conciencia, de despertar, he de decir que yo tuve una recuperación muy rápida, progresivamente iba bien, a mejor, a mejor, a mejor. No me quedó ninguna secuela. O sea, literalmente los médicos decían que eso había sido un milagro. Eso suele ser muy común después de la FM, ¿no? Mucha gente lo cuenta. Que después de haber vivido una FM es común que haya una recuperación Sí, rápida. yo hablo por mí, fue así. O sea, yo no me quedó ninguna secuela de ningún tipo y tuve una recuperación muy pronta. Yo en pocos días ya estaba en mi casa. Mm. Eh, como digo, en el hospital yo tuve alguna otra experiencia, no experiencia con la muerte porque yo ya estaba bien, pero sí que tuve una experiencia, digamos, yo no sé si fue un viaje astral o fue un desdoblamiento o no sé cómo llamarlo, pero el caso es que, fijaros que yo estaba dentro de la UCI todavía, pero ya consciente y despierto, y de pronto yo me veo en la cafetería del hospital, o Mm. sea, eso era imposible De físicamente, repente, claro. pero yo estaba allí y yo estaba viendo, de hecho yo veía a dos de las enfermeras que yo conocía de los turnos que estaban allí en mi planta, que se cuidaban de mí, las estaba viendo allí en la cafetería, una allí fumando, la otra tomándose el café, y yo lo estaba viendo todo aquí, es que estaba allí, o sea, no que estaba allí, pero a mí no me veían. Entonces, cuando yo le cuento eso a las enfermeras, que le digo, quiero que me llevéis con vosotras. Le digo, Ah, quiero que me llevéis con vosotras otra vez ahí a la terraza de la cafetería, Y ellas, claro, flipaban un poco como diciendo, pero ¿este qué está contando? Y claro, yo digo, sí, tú estabas, yo les digo, tú estabas ahí, estabas en la puerta fumando un cigarro y tú estabas tomando el café. Claro, se quedan mirando, ¿no? Como diciendo, hostia, el chaval este. Y sí fumaba, Pero bueno, ¿no? pero Sí. que no me hacen ningún caso, ¿eh? O sea, Ah, no llamaron a médicos para decir, cuéntale esto al médico, nada de nada. En aquella época, fíjate, hace tantísimos años, que ya han pasado 45, pues aquello, o alucinaciones, o no sé cómo pero lo aún así, catalogarían. como decía Joana, que realmente tú las viste fumando y tomando café y eso ocurrió, ¿no? Claro que ocurrió, ellos me lo corroboraron. O sea, pero Qué claro fuerte. que, o sea, aún así, cuando hay una evidencia, aún te están diciendo que eso es imposible. Ya. mm, No lo sé, o sea, como, joder, choca eso, ¿no? Entonces ya te empiezas eso a sentir un chaval un poco raro, te pilla lo que es la preadolescencia y todo eso, pues ya no tienes, o sea, no tiene la madurez de un ser humano ya maduro y adulto. Ya. Pues todas estas cosas digamos que te ponen un poquito en tela de juicio
a ti mismo y tú prefieres callártelo, yo me lo callé. Mm. Una cosa muy significativa, o sea, el tema es que cuando yo vuelvo a casa, me dan el alta, yo tenía muchas ganas de volver a mi casa, lógicamente, porque un hospital no es un sitio que uno quiera estar, ni Bueno, adulto, ni niño, ni nadie. Pero bueno, cuando yo vuelvo a casa, yo paso un periodo, eso también es bastante común en mucha gente que ha pasado por una ECM, no sé si llamarlo de depresión o qué, pero de abatimiento, digamos que psicológico, sí, porque, bueno, una especie de depresión estuve un tiempo, unos meses, porque yo añoraba lo que yo había vivido allí, el mm, volverlo a sentir, ¿no? Con esa intensidad, esa magnitud que tenía. Yo no, claro, mi casa ya era, digamos, el mundo cotidiano otra vez, y yo, así como explico que toda esa capacidad de entendimiento que tenía en ese otro lugar, cuando yo vuelvo aquí, vuelvo a ser el niño de siempre, ya no tenía tan claras las cosas como allí las, mm, por no. decirlo muy simplificado, ¿no? Y entonces, pues eso, yo al echar de menos aquella sensación, ese amor tan bestia, tan enorme, pues yo me sentía bastante triste en ese aspecto. Luego eso, Sentirías vacío, claro. vacío no, pero sí como una especie de soledad, ¿no? Como, y eso que tenía toda fíjate, ¿no? Yo había regresado de un hospital donde supuestamente no iba a poder salir vivo Mm. y, y estaba súper arropado por mi familia, mis vecinos, mis amigos, aquello, bueno, ni un personaje célebre, vamos, era una pasada. Está. Me venía a ver. Pero yo notaba como una soledad de no sentir aquello, o sea, era muy bestia, era muy fuerte, muy fuerte. Qué guay. O sea, qué guay que lo hubiera podido sentir, vamos. Sí, la verdad O que sí, sea, bueno, aquello te deja una impronta impresionante, ¿no? Te deja algo que es imborrable, es una vivencia de tal calibre que, bueno, yo creo que mientras viva nunca lo olvidaré. Y luego, siempre también lo cuento de que, bueno, a pesar de haber vivido todo eso como ser humano que soy, mm, todos tenemos que cruzar nuestros desiertos, tenemos nuestras noches oscuras y todo eso. Entonces, cuando he tenido esas situaciones un poco de moral más baja, por decirlo así, pues entonces acude a mí como en un nanosegundo, ese amor que yo sentí allí aparece de nuevo y ya te digo que es una qué guay. chispita, Ujú. pero fíjate qué poder tiene ese amor, qué poder tiene, que ese microsegundo, esa chispita, hace desvanecerse toda esa pena y toda esa angustia o todo lo que puede haber yo Qué estar guay. pensando en ese momento. Me lo disuelve, ¿no? Como un recordatorio de decir, hey, es que no sabes lo que somos en realidad. Somos mucho más que lo que vemos delante Sí. del espejo. Eso te queda muy claro. Lo más significativo que siempre cuento que sale de una experiencia cercana a la muerte, que es muy común en todos los que la hemos vivido, pero personalmente yo hablo por mí, es uno, y principalmente el amor que tú sientes allí, que te queda claro que, o sea, el amor, pero en mayúsculas, un amor incondicional realmente, un amor que lo abarca todo, que todo lo cura, que todo lo sana, que no hay, o sea, no hay cabida de pena, de enfermedad, no hay, es todo amor. Qué guay. Y luego el perder el miedo a la muerte, porque sabes que la muerte no está como nos la han pintado, ¿no? La muerte es un cambio, un trasvase, es cruzar un puente y ya está. Eso te quería decir porque yo te escribí hace tiempo, en pleno duelo, que ahora estoy pasando otro duelo porque murió mi abuelo hace una semana. Lo que pasa es que cuando muere una persona cercana tuya, un abuelo, que ya tiene una edad, que tú ya estás preparada porque sabes que se va a ir, tenía 95 años. Bueno, 95 cumple ahora, en unos días cumpliría, y lo van a celebrar mi familia por él para honrarlo y porque todos nosotros creemos que él está viéndolo. Y,
Y yo te escribí porque estaba pasando el duelo de una persona joven que murió muy cercana a mí, a la que yo quería mucho, no voy a dar nombre por su familia, por respeto. Em, y me gustaría, a ver, o sea, ¿qué le dirías tú a las familias a las que se le ha muerto un familiar así de joven? O a las personas, por ejemplo, que hemos tenido tanto miedo a la muerte, porque yo he empezado a perder miedo a la muerte, pero aún así hay algo como de, Dios mío, hay momentos en los que de repente me viene como, bueno, justo cuando esta persona murió, tuve una noche de un ataque de ansiedad, abrazaba a mi novio sintiendo que esto era un abismo y que me iba a ver la nada, y una sensación. ¿Tú qué nos dirías? Bueno, yo lo que puedo decir, que siempre que tengo estas conversaciones, lo digo es que, a ver, yo por ejemplo, mira, por poneros en ejemplo, ¿no? Hace ya 12 años, en el periodo de 11 meses, se fueron en este orden además, mi madre, mi suegra, que para mí era otra madre, Broma. y mi padre. Los tres se fueron en 11 meses. Yo, lógicamente, sentí la pérdida. El duelo es necesario, porque el duelo, pero un duelo sano, un duelo que nos ayude a llevar ese camino de aceptación por mucho, cuando se te muere alguien, cuando alguien marcha de esa forma, ¿no? Que es lo que decimos nosotros como muerte, lógicamente un ser querido lo vas a echar de menos, es que somos humanos, ese dolor, pero en mi caso, digamos que el duelo es bastante liviano, porque como sé que ellos siguen vivos y más vivos que nunca, han vuelto a casa, para mí es como que el que compra un billete, ¿no? Vamos a irnos de vacaciones a tal sitio y uno dice, bueno, pues yo voy a ir 15 días después que vosotros porque estoy trabajando, ¿no? Por poner un ejemplo así un poco mundano. Y ellos lo que hacen es iniciar ese viaje de retorno a casa antes que nosotros. Es la diferencia que hay, porque nos volveremos a ver. Eso no quepa ninguna duda. Nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos y sí que, lógicamente, nadie quiere que un ser querido se le muera ni nada. Yo quiero irme de este mundo antes que mis hijos, eso está muy claro, pero que sé que no hay ese vacío que uno pueda sentir, decir, ¿qué pasa? La nada, ¿qué es esto? Eso no existe. Recuperas lo que eres en esencia, tu alma, espíritu, como querías llamarlo, lo que tú realmente eres es lo que se identifica en ese estado que llamamos de muerte, que no. Muerte es del cuerpo, la muerte es del traje que nosotros estamos llevando en esta dimensión terrenal, ¿no? Material. Pues es lo que se queda aquí. Pero quien conduce, quien da vida, esa energía que da vida a este cuerpo, lo que realmente somos, ese sigue su camino. O sea que, lógicamente, hay que pasar el duelo, como digo, pero no hundirte en la pena ni nada, porque precisamente no es bueno para ti. Y al que tú le estás llorando, él, si pudiera comunicarse, que a veces se comunican, pero otras veces no pueden por lo que sea, que eso se escapa a mi entendimiento a veces, te dirían, no llores, por favor, que yo estoy bien. O sea, eso es muy común, que te digan, estoy bien, es que estoy... Sí. Es como yo cuando yo me sentí allí, en ese otro lado, y yo sabía de la angustia de mis padres. O sea, yo estaba bien, o sea, yo estaba perfecto, bueno, más feliz que nunca. A contar de que ya tuvo una experiencia con un abuelo suyo. Tuvo una premonición y resulta que su abuelo al día siguiente, a los 2 días, falleció. Porque hay muchas personas que estarán pasando por esa situación y no se atreven a contarlo, saben lo que les ha pasado y tienen miedo a que les señalen con el dedo, ¿no?